Elabora su mapa de riesgos. Nosotros lo asesoramos, contribuimos a la sostenibilidad empresarial mediante la implementación de sistemas de gestión de riesgo que fortalezcan la cultura empresarial del riesgo mediante la aplicación de un método lógico y sistemático para identificar, evaluar y monitorear los riesgos empresariales de tal forma que se minimicen las pérdidas y se maximicen las oportunidades. Nuestro mapa de riesgos empresariales MRE es una aplicación web para la gestión integral de riesgo que cumple con los lineamientos de la ISO 31000 sobre gestión de riesgo. La aplicación permite generar mapas de riesgo inherente y residual, reportes y gráficos personalizados, así como la captura y el reporte de eventos de riesgo. El MRE contribuye al cumplimiento normativo de la gestión de riesgo según las normas internacionales de auditoría NIA, Decreto 0302 de 2015, gestión de riesgo en el sector público, Ley 83 del 93 y otras relacionadas, riesgo de desastres, Decreto 1523 de 2012 y futuras normativas en materia de aplicables al sector solidario. Tenemos experiencia en los sectores solidario, educativo, salud y servicios, entre otros. Usted podrá hacer su propia implementación basada en nuestros manuales y tutoriales o contar con nuestra asesoría para implementar su propio mapa de riesgos. Esta es la interfaz de ingreso al sistema en la que podemos accesar mediante diferentes usuarios, eh, los cuales contarán con permisos para lectura, escritura, ingreso a X o Y aplicación, etcétera. Igualmente, con multiconexión a diferentes bases de datos para la generación de mapas múltiples. Es decir, debamos por regionales o por secciones tener un mapa independiente si se quiere. Este es el menú principal que cuenta, es algo muy intuitivo, cuenta con tres menús principales para la modificación y registro de la información, informes, mapas y gráficos y herramientas y seguridad para la administración de grupos de aplicaciones, usuarios logueados, clientes, usuarios, etcétera. Entonces vamos a dar una rápida vista a los diferentes formularios y aplicaciones con la que cuenta el mapa de riesgos web. Está el formulario de riesgos, en el que ingresamos la información inicial de los riesgos. Ingresamos la clasificación, área, categoría, referencia, riesgo. La referencia automáticamente la toma al seleccionar la respectiva área y su categoría, las cuales a su vez ya han sido ingresadas o registradas mediante área y categorías. Luego vendrá la identificación de los riesgos, la descripción, causas, efectos, probabilidad de impacto para la generación del mapa de riesgo inherente, evaluación, controles mitigantes, valoración, se asignará la probabilidad de impacto para que arroje el porcentaje de evaluación y acciones y seguimiento. Aquí tenemos como ejemplo 17 registros, podemos navegar dentro de los registros por aquí, agregar un nuevo registro, un nuevo riesgo o modificarlo, actualizarlo. En la parte inferior también vemos una visualización tipo grilla en la que podemos ver más rápidamente cada uno de los datos de los diferentes registros. Los mismos que vimos en el formulario, pero aquí en forma de, digamos, hoja de cálculo. También podríamos editar los registros mediante este lápiz que aparece aquí, que es para modo edición, editar cada uno de los registros específicamente. Igualmente podemos contar con una búsqueda rápida por palabra clave para localizar cualquier registro que queramos.
normas legales. Nos ubica por palabra clave cualquier registro que queramos ubicar en el sistema. Tenemos los formularios o aplicaciones para la carga de áreas o categorías. Podemos hacerlo independientemente mediante el formulario de áreas, agregar nuevas áreas y a su vez agregar categorías a las áreas que hayamos creado, para lo cual seleccionaremos un área y de las creadas anteriormente y asignaremos una categoría. Podremos visualizar ya sea independientemente los formularios o mediante el modo guía donde veremos las áreas y las categorías. Podemos crear aquí un área y aquí asignar crear las categorías al área seleccionada. Aquí vemos las diferentes áreas y categorías a su vez de cada área. Tenemos la aplicación de cronograma donde podemos establecer las diferentes reuniones, qué ocurrió, qué tema se trató, detalle, fecha, digamos, de los temas tratados o programar futuras reuniones de acuerdo a lo acordado en las diferentes sesiones de la implementación del mapa de riesgo. Tenemos nuestro formulario para registro de eventos relacionados con los riesgos que hemos eh, ingresado anteriormente en nuestro mapa de riesgos. En la parte de informes y mapas tenemos informes consolidado por riesgo y por eventos. El informe consolidado es un resumen de los riesgos por área, categoría, referencia y evaluación. Puede ser ordenado por cualquiera de los criterios que aparecen aquí. Eh, Tiene unas utilidades de clasificación en la que podríamos clasificar por riesgo y evaluación o evaluación y riesgo, digamos descendente o ascendente, para ordenar por evaluación, luego por riesgo o por lo que se considere. Igualmente tenemos una utilidad de columnas, también muy útil si queremos eliminar datos que no necesitemos en nuestro informe, simplemente los eliminamos y nos aparecen los datos que necesitamos. Tenemos también igual pues, la opción de búsqueda y una opción muy importante que es la de exportar, ya sea PDF, Word, Excel, texto enriquecido o formato SSV, texto plano. Podemos exportar y trabajarlo posteriormente, ya sea para otro tipo de informes o para anexar algún, algún, alguna información a otro documento. Estamos abriéndolo como ejemplo para ver cómo queda la información. Este tipo de exportación de la información la podemos hacer igualmente con los mapas y con los gráficos. Bueno, el mapa se genera directamente en Excel. Aquí queda la información. Es bastante útil para su modificación fuera del programa o para cualquier manejo que se le quiera dar. Tenemos informes por riesgo. Nos genera un documento directamente PDF donde aparecen los diferentes riesgos, pero ya detallado en cada hoja. Vamos a abrirlo para detallarlo. Aquí nos aparece
en esta hoja, digamos, ya detallado área, categoría, riesgo, este es de la referencia REF 31. Tenemos 17 riesgos, aquí están los 17 informes por riesgo. Causas, efectos, evaluación, probabilidad de impacto, bueno, están todos directamente en PDF. Tenemos igualmente un tipo de informe de eventos en el que igual podemos hacer el ejercicio de ordenar por fecha o quitar columnas y igualmente exportar, como vimos anteriormente. Tenemos la aplicación de gráficos, gráfico general, gráficos elaborados sobre los riesgos. Este es el gráfico general de los riesgos que tenemos actualmente. También tenemos varias opciones para personalizar nuestros gráficos según se quiera. Tendríamos opción de gráfico de torta. eh, lo podemos exportar, lo podemos imprimir, perdón. Tenemos gráfico de barras, ya sean horizontales o verticales. eh, y tenemos opciones aquí de personalización de los gráficos según sea la necesidad. Este es gráfico general, donde aparecen todas las referencias, o podríamos generarlo por área, dependiendo del área seleccionada. Entonces podríamos seleccionar procesos y productos y generar el gráfico. Procesos y productos. PIP. Ok, bueno, vamos ya a la fase final, que es la generación de los mapas. Tendríamos mapa riesgo inherente y mapa riesgo residual, que es en el que nos generaría ya el mapa, ya sea general o por área. Riesgo inherente. Vamos a darle un vistazo rápidamente. Nos genera directamente en Excel. Vamos a abrirlo. Es el riesgo inherente, es el que al que le asignamos aquí en nuestro formulario de riesgos en edificación riesgo inherente. Entonces el mapa nos va a generar este por categorías, con las referencias, los diferentes clasificaciones que le dimos a cada uno de los riesgos. Y si está en la probabilidad de impacto moderado, tolerable, moderado, catastrófico, baja, media, alta. Y tenemos nuestro mapa de riesgo residual general o también por áreas. Este sería el mapa general, vamos a verlo. Se genera automáticamente en Excel y nos arroja las diferentes posiciones del mapa de cada uno de los riesgos y su correspondiente evaluación, todo de acuerdo a la probabilidad e impacto que le hayamos asignado durante la elaboración y asignación de los riesgos. Mapa general y el mapa por área, donde ya nos aparecen también, dependiendo de lo que seleccionemos, recursos físicos financieros, generar mapa. Generemos este mapa por área. Aquí está. Recursos físicos y financieros y las diferentes eh, posiciones y puntuación o calificación que tiene cada uno de los riesgos de esta área con su correspondiente riesgo. Tenemos ya la parte de herramientas, datos, para cuando querramos
queremos formatear los riesgos que tenemos en nuestra base de datos principal para iniciar una nueva base de datos de riesgos, cambio de contraseña de usuario y seguridad. Aquí únicamente pues tiene acceso el usuario administrador podemos generar creación de usuarios, modificación de usuarios, asignación de permisos, grupos, aplicaciones, tenemos una aplicación de log, donde podemos llevar el registro de ingreso y modificación de aplicaciones de acuerdo a los diferentes usuarios. La información del cliente, nombre del cliente, logotipos, etcétera. Bueno, esto es resumen el funcionamiento de la aplicación de mapa de riesgos web. Bastante intuitiva y fácil de utilizar y práctica para la generación del mapa de riesgos empresarial.